¿Qué creo que pasa más allá de el fin del túnel donde por fin llegamos a esta luz? A partir de ese punto, lo que creo es que el cuerpo termina de apagarse y cuando se apaga el cuerpo, con el cuerpo se apaga la capa de la mente llamada yo corporal. Esta identificación que yo tengo con este avatar se apaga. Y entonces lo único que queda es lo que le llaman una emanación residual, donde yo todavía me siento yo, pero ya no me siento pegado al cuerpo, sino que me siento un yo más conectado con el flujo de energía, la fuente, Dios, registros akáshicos, lo que sea. Me siento más parte de eso que de esto. Cuando yo me desprendo de esto, comienza un proceso donde la conciencia o el inconsciente colectivo comienza a integrarme, absorberme. Cada, cada vez más mi idea de yo se empieza a diluir hasta que eventualmente me digo, lo soy todo. Y ahí es donde suelto la idea de yo soy Manuel y me conecto con el yo soy. Y la última etapa de desprendimiento es cuando yo suelto por completo la separación y me convierto en el soy. El soy es la base de la experiencia, es la base de la vida. El soy necesita separarse de la fuente para decir yo soy, que ese es el proceso donde hay un bebé que se está gestando y ese bebé es un mamífero, es un homínido, ese bebé todavía no se puede pensar como que es un individuo porque no sabe qué es. Ese bebé ya está conectado directamente con la fuente, pero a nivel de soy. Cuando el bebé se está gestando dentro del útero, es un soy que está conectado perfectamente con la fuente, donde ni siquiera es consciente de tener un cuerpo, porque vive en un tanque de aislamiento sensorial con líquido amniótico a la temperatura del cuerpo y no tiene una necesidad de un yo como tal, no tiene ninguna necesidad, nunca siente hambre porque su sangre está recibiendo oxígeno y alimentación del torrente sanguíneo materno y también, bueno, gracias a la placenta, ¿no? Entonces, cuando ese niño sale del vientre materno y respira y el cuerpo lo empieza a bombardear de estímulos, ahí es donde comienza el proceso a la inversa. Es donde poco a poco ese bebé se mueve del soy al yo soy y finalmente cuando se hace consciente del nombre que le pusieron, dice yo soy Manuel. Y a partir de ese momento va a vivir su experiencia humana limitándose al yo Manuel creo que, yo Manuel siento que, yo Manuel veo que. Y entonces ese filtro que lo único que hace es reducir la capacidad que tenemos de conectarnos con la fuente, ¿no? Gracias a ese filtro podemos conectarnos de forma mucho más directa con el avatar, al grado que podemos llegar a creer que yo soy esto. Y es más, puedo llegar a creer que esto se llama Manuel. Esto no se llama Manuel, nunca se ha llamado Manuel. Esto es un animalito que me está permitiendo vivir la experiencia humana, ¿no? Hay una frase que a mí me encanta que es no somos entidades viviendo experiencias espirituales. Somos seres espirituales viviendo experiencias humanas, ¿no? Entonces, esto es una antena
La antena pasa por un módem, un procesador, que lo que hace es, me permite conectar lo que está presente en el inconsciente colectivo y experimentarlo a través de una capa densa que me permite experimentar la parte sensorial, ¿no? Entonces, esa es mi metáfora. Así es como yo me explico la existencia y creo que de la misma forma, para este tema, por ejemplo, porque de repente sale el tema de las reencarnaciones, o sea, Ujú, pero ujú. entonces tú crees que tú vas a tener muchas vidas, tú como budista crees que tú vas a tener muchas vidas. No, yo no. Yo, Manuel, no voy a tener muchas vidas. Y la analogía que normalmente utilizo para explicar esta parte que a mí me funciona es, piensa en el océano. Cuando tú vas al océano, imagínate que agarras un vaso del agua del océano. Bueno, esa pequeña muestra de agua del océano sigue siendo el océano, pero está separada del océano. Tiene los mismos elementos que el océano, está sujeto a las mismas reglas que el océano, pero está separado físicamente por un contenedor llamado vaso. El contenedor es el avatar. En el momento en el que yo vacío el avatar en el océano, si yo volviera a llenar otro vaso, me pueden llegar a tocar pequeñas gotas que estaban en el vaso anterior, pero también me van a tocar un montón de gotas que no estaban en el vaso anterior. Entonces, el agua que yo solté versus el agua que yo agarré viene del mismo lugar. Sí hay algunas gotas Ujú. que estaban que vuelven a estar, pero hay otras que ya no. Entonces, no importa cuántas veces hagas el ejercicio, la combinación que tienes en el vaso siempre va a ser diferente. Básicamente ese es el concepto de la reencarnación. Es yo, Manuel, no voy a reencarnar, pero mi esencia desprendida, que es parte de la conciencia colectiva, inconsciente colectivo, energía vital, Dios, etcétera, sí, claro, ese va a estar en este flujo como lo ha estado durante tiempos inmemoriales y donde seguirá, ¿no? Y para la pregunta que de repente también hacen de él, o sea, pero entonces, ¿solamente esto aplica a los humanos? Mi respuesta es este inconsciente colectivo eh, tiene presencia en el multiverso, alimenta al multiverso. Eso significa que pasado, presente, futuro y todos los planos de existencia están conectados a partir de este flujo de vida, Dios, inconsciente colectivo, bla. Todas las entidades de todas las naturalezas que han tenido una conexión con la conciencia se han alimentado de ahí y han vuelto ahí. ¿Qué piensas, mi hermano? Yo coincido mucho con tu metáfora, ¿no? Con esta explicación del qué necesito yo creer o qué necesito yo saber. Habrá quienes, y quizá la mayoría, estén más del lado en el que no, pues lo que pasa es que cuando nos morimos, nuestras almas van a descansar hasta que el Cordero libere el séptimo sello y entonces salgamos y nos juzguen, y esa metáfora también está bien. Y hay quienes a lo mejor desde el lado del judaísmo pensarán otra cosa y los musulmanes pensarán otra cosa y los Jedi pensarán otra cosa porque ya está institucionalizada la religión Jedi. Y todas esas metáforas están bien porque a final de cuentas es una manera propia de explicarnos, ¿no? No sabemos, no sabemos. A lo mejor hay ciertas marcadores que para mí me resultan me hace más sentido irme por ese camino que tú nos estás explicando. Pero pues a final de cuentas es completamente subjetivo. Así que este es un punto de vista particular. Cuéntenos en sus comentarios cuál es su punto de vista particular, cuál es su metáfora. Tengo una alumna que justamente se va por el lado contrario. Tengo una alumna que dice, es que yo elijo, es muy inteligente, yo elijo creer que en cuanto esto se termine, se terminó, porque si no fuera así, yo no puedo con esa información. Ella dice, yo no puedo creer que voy a continuar o que haya algo. Yo necesito creer que esto se acabó porque así es como ella toma sentido de su vida.
Si hago cosas trascendentales en esta vida, importa. Si hago cosas trascendentales en esta vida y luego se reinicia, entonces ya no, ella dice que ya no importó. Claro, tiene 18 años, ya veremos qué opina cuando tenga unos 40, ¿no? Para mí importa todavía más, si es que es un flujo, pero cada quien se lo explica. Así que pónganos ahí en los comentarios qué pasa después de qué pasa después de la muerte, ¿no? Ahora, hay muchas cosas muy interesantes que no vale la pena abordarlas todas, pero quizás sí mencionarlas, ¿no? Personas que ven espíritus, cosas extrañas que pasan cuando algo se altera en esta realidad y no le encontramos explicación, que si las sesiones espiritistas, los tarotistas, las pitonistas, todo ese contacto con el mundo espiritual, yo no sabría cómo explicarlo. Sé que tiene una parte de realidad, porque pasa, porque se menciona, porque está allí, pero ¿qué tendría que ver esto, mi amigo, con nos estamos contando un cuento para consolarnos? ¿O tendríamos que ser más, tendríamos que estar más atento a ciertas señales? ¿Tú qué opinas? De entrada, todo lo que nos contamos es un cuento, absolutamente todo. Em, la forma como yo entiendo la realidad es, quiero que te imagines que estamos en una habitación llena de plasma. No, 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 no el plasma caliente este del que están constituidas las estrellas, no, 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 hablo de esta sustancia plasmática, ¿no? Entiéndase un aire un poco más denso, a eso me refiero, ¿no? Que tiene un montón de Ujú, partículas suspendidas. Para mí eso es el multiverso. El multiverso no es otra cosa más que un plano que está lleno de átomos que se mueven, ¿no? Y cuando la conciencia o inconsciencia colectiva o fuente o Dios o observador, el que quieras, cuando la vemos, lo que nosotros hacemos con nuestra mirada es acomodar todos esos átomos en una configuración entendible. Es decir, nosotros le estamos dando forma a la realidad desde nuestra mirada y desde nuestro pensamiento. Entonces, si yo creo que las cosas funcionan de cierta forma, lo que se me va a proyectar es eso. Y no basta con el pensamiento consciente, sino que también necesito el pensamiento inconsciente. Y cuando tienes a un montón de entidades viendo y entendiendo la realidad de cierta forma, lo que se termina manifestando en el mundo de las formas, en el mundo de lo tangible, en esto, lo que terminamos viendo, pues es lo que nosotros entendemos por la realidad. Eso significa que si yo modifico la forma como me relaciono e interpreto la realidad, también las configuraciones cambian. Entonces, si a esto le sumamos con que el multiverso está ocurriendo de forma simultánea a muchas capas, significa que hay un montón de átomos, o sea, significa que tenemos a una sola eh, conciencia que está dividida en un montón de emanaciones, pequeñas partecitas de esta gran conciencia, que se están observando las unas a las otras, porque eso es lo que mantiene a este flujo consciente de sí mismo. Nosotros logramos ser conscientes de nosotros mismos a través de ver al otro y de ser vistos por el otro. Lo mismo ocurre con la fuente. La fuente necesita verse a sí misma, pero también necesita ser vista desde todos los ángulos para abarcar todas las posibilidades de la existencia y de la no existencia. Obviamente las posibilidades de la no existencia, al no poder ser observadas, es lo que denominamos la nada, o el ujú, no es, o el no existe. En el momento en el que una conciencia es capaz de ordenar, de estructurar eso, entonces ya es. ujú, Un poquito la frase que decías de Descartes al inicio, ¿no? Cogito ergo sum, ¿no? Entonces, esto se traduciría en el, si una persona se desprendió
y su esencia está en el proceso de ser reabsorbida por la fuente, esa conciencia sigue teniendo la capacidad de estructurar la realidad a su alrededor. Eso significa que cuando estamos en el proceso de desprendimiento, una vez que nos hemos desprendido del yo corporal y solamente estamos en el yo mental, que todavía es un yo, y me siento separado de la fuente, puedo crear la realidad a mi alrededor. Eso significa que si yo creo firmemente que cuando yo me muera voy a ver a Buda, lo voy a ver. Si yo creo que me pararé frente a Jesús y seré juzgado, eso será lo que yo viviré. Si yo creo que me voy a ver en un paraíso que es un jardín donde hay un montón de personas encueradas comiendo fruta, eso es lo que voy a experimentar. Y durante toda una eternidad, porque regresamos al punto donde el tiempo es algo completamente subjetivo, no es real. Pero eventualmente, cuando yo sea absorbido por la fuente, esa idea de yo va a desaparecer, por lo tanto, la emanación que yo he producido, entiéndase paraíso, cielo, infierno, Buda, Jesús, Mahoma, Abraham, el que sea, ¿no? Eventualmente se va a diluir y entonces simplemente me convertiré en la esencia suprema, en la conciencia suprema, ¿no? ¿Qué son los fantasmas? Los fantasmas no es otra cosa más que yo, humano, estoy viendo un movimiento de átomos que no logro explicar y que esos átomos podrían ser el resultado de la manifestación de una esencia que ya no está encarnada. Entonces, en el proceso de desprendimiento, resulta que este yo soy, que todavía tiene la idea de yo, sigue modificando las cosas a su alrededor. Y si tú estás desprendido y estás estructurando el que todavía crees tener un cuerpo, y yo estoy con la idea de que los fantasmas existen, tu metáfora y mi metáfora se encuentran y entonces yo te veo a ti fantasma. Pero si mi metáfora no incluye ver fantasmas, aunque tú te esfuerces muchísimo por configurar átomos para que yo te vea como tú eras, pues lamentablemente no vamos a estar en la misma sintonía y no te voy a ver. Esa sería mi explicación sobre estos fenómenos, ¿no? Paranormales. Y también sería el decir el impacto que desde mi punto de vista tiene no es el cuento que nos contamos sobre la realidad y que creo firmemente, en el caso de tu alumna, que si ella cree que cuando se cierren los ojos se acabó absolutamente todo, bueno, creo que eso es exactamente lo que va a ocurrir. Va a llegar al final, va a ver el punto de luz al final del túnel, se va a volver todo luz y en ese momento pasará todo el proceso del yo soy sin el yo corporal de forma mucho más rápida hasta diluirse por completo con la fuente y bueno, en ese momento simplemente será un soy, ya no habrá un yo, y por lo tanto, al poseer todo el conocimiento y la sabiduría de todo el multiverso y de todos los tiempos, pues sencillamente alcanzará, se convertirá en la fuente, ¿no? Entonces ya su metáfora ya no será necesaria. ¿Qué piensas? Pienso que lo que nos dices todos los días, el nivel de conciencia determina la realidad, ¿no? Por De esto supuesto. se está tratando todo eso. Estamos fabricando nosotros en todo momento lo que vemos, lo que percibimos, lo que olemos, lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Y esta serie de videos y esta serie de información y lo que tú haces con los consultantes en el espacio terapéutico es, bueno, pues al menos que tu realidad coincida con lo que quieres vivir, porque supongo que Ante, ese es uno de los puntos, ¿no? El que nos frustramos o entramos en situaciones de dolor o nos pasan un montón de cosas porque no está conectado lo que queremos con lo que sentimos, con lo que pensamos, con lo que hacemos. Y entonces la realidad se vuelve un desastre, ¿no? Y le echamos la culpa a la realidad, ¿no? Creo que de eso se trata todo esto. totalmente. De ahí, o sea, definitivamente de ahí viene la frase de tu nivel de conciencia determina tu realidad, porque al final vas a ver lo único que entiendas y que alcances a ver.
Si tú no Los, entiendes a mayor profundidad la realidad, no vas a ver esas sutilezas en la realidad. Si tu concepción es burda, tu realidad será burda. Si tu concepción es compleja, tu realidad será compleja. Si tu concepción es dramática, tu realidad será dramática. Si tu concepción es trascendental, tu realidad será trascendental, ¿no? mi, mi acompañante terapéutico siempre dice, los ojos no ven lo que el cerebro no conoce. Esa es como que Exacto. la frase en donde ella resume eso. Perdón, te interrumpí, continúa. No, y que me gustaría tomar lo que acabas de decir cuando describen a los observadores de las costas del continente americano a la llegada de los españoles, donde dicen que no pudieron ver las naves. Eh, Solamente hasta que aquellos hombres bajaron o sea, cuando bajaron los botes y los botes se acercaron, como las culturas precolombinas ya conocían el concepto de balsa, de bote, pues entonces ahí fue donde cobró forma y cuando estos sujetos bajan con sus armaduras metálicas, ahí es donde lo único que pudieron entender son dioses. Fue lo único que pudieron entender. No pudieron ver a hombres cubiertos con armaduras. Am, y sobre, y sobre parte de lo que yo hago dentro del espacio terapéutico es siempre respetando la metáfora que cada consultante haya escogido para vivir su vida, porque es parte del ser respetuoso con el proceso de cada ser humano, ¿no? Respetando su metáfora, trato de espejearle al consultante, si esta es tu metáfora, entonces, ¿por qué tú estás viviéndolo de esta forma? Lo que hago es tomo la metáfora y veo cómo es responsable el consultante de la metáfora. Y entonces le digo, si tu metáfora te dice que hay un Dios justo con las personas buenas, ¿qué está ocurriendo? ¿No? Y puede ser que diga, pues es que yo no sé por qué me está poniendo a mí todas las pruebas. Y mi primer pregunta es, ok, si la base de tu metáfora dice que Dios es bueno con las personas buenas, ¿tú estás siendo buena contigo mismo? No. Ah, bueno, pues entonces tú tampoco estás cumpliendo con el trato. Por lo tanto, tu Ujú, realidad es un reflejo de que tú no estás siendo buena, porque ser buena no es buena solo para los demás, también es ser buena para ti. En el momento en el que seas buena para ti, verás el reflejo de tu metáfora. Y eso es lo que realmente termina por ocurrir. Igual lo mismo las personas que llegan desde una metáfora del Dios nos manda pruebas, eh, pues mi primer reflejo con este tipo de consultantes es para probar qué. ujú. Ah, bueno, para probar valentía, ¿ok? ¿Y cómo vas en el desarrollo de tu valentía? Porque si te están llegando pruebas de este tipo, pareciera ser que estás avanzando. ¿Te sientes que estás avanzando? No, no siento, más bien me siento atorado. Bueno, pues entonces hay algo en tu metáfora que te está haciendo falta cumplir. Ujú. Entonces, por eso, o sea, ese es creo que uno de los aportes que tenemos nosotros como terapeutas, que es sin importar la metáfora, sin importar la postura filosófica del consultante, poder navegar a través de las diferentes metáforas y reflejarle al consultante su responsabilidad sobre la metáfora, en lugar de que se sientan simplemente como agentes pasivos, víctimas de una metáfora. Les regresamos el elemento activo dentro de sus propias metáforas. Les regresas el poder, que a final de cuentas, pues hay toda una serie de videos en el canal al respecto de eso, ¿no? Exactamente. Lo que hago es hacerlos responsables de su realidad y por lo tanto reconectarlos con su poder creador. Exactamente. Está precioso, mi amigo, precioso. Pues creo que ya vamos cerrando, ya tenemos una visión muy, muy amplia de esto. Si quieren saber más,
déjenlo en la caja de comentarios, déjenlo ahí, se pueden comunicar por TikTok, se pueden comunicar por Facebook, se pueden comunicar por todas las redes, ya saben cuáles son. Y encantado de la vida. Nada más para cerrar, me gustaría que hiciéramos algunas recomendaciones de material didáctico. Por ejemplo, de lo que hablamos hoy, yo les puedo recomendar que se echen la película de Lucy con Scarlett Johansson, que tiene unos temas ahí bien interesantes, casi todos son balazos y cosas, ajajaja, pero la percepción del tiempo, la percepción de la unión con el todo, con el soy, está bonita allí. Les puedo recomendar, si les gusta la lectura, Autobiografía de un Yogi de Paramahansa Yogananda, donde en sus capítulos últimos hablan también de esta metáfora de la conexión, de la individualidad y el perderte y ser y todo eso, también está bonito. Waking Life, que lo mencionaba hace un momento, no recuerdo el director, pero no hay otra película que se le parezca. Son dibujos animados encima de personas. Esa está bonita para ver la metáfora de cómo, bueno, no la metáfora, sino lo que sabemos al respecto de cómo nuestros neurotransmisores estiran el tiempo al infinito y serían las que yo podría mencionar. No sé si tú tengas algún material, algo que podamos ver para entender un poquito más de esto. Para aquellos que estén interesados en explorar un poquito como la visión desde el budismo, hay un libro maravilloso que es el libro de la vida y la muerte. Este, no recuerdo el nombre del autor, me acuerdo que es Rinpoche, pero bueno, solamente hay un libro de la vida y la muerte, ¿no? Este, hay otro, hay una película que les puede ayudar a entender un poquito el concepto de lo cuántico, que es What Do You Believe, What Do You Know, ¿no? What Do You, y van a ver que tiene un asterisco, ¿no? ¿Y tú qué ¿Y tú qué asterisco sabes? sabes? Sí, en español, y son como cuatro o cinco documentalitos, ¿y tú qué sabes? Ajá. Exactamente, que les pueden ayudar a entender un poquito esta parte cuántica, ¿no? De la realidad. Para aquellos que estén interesados en explorar un poquito más, no sé, sobre temas de desarrollo de conciencia, por ejemplo. Ah, hay uno que si estás muy cargado por el lado científico, hay una serie de Netflix que es dirigida por el científico, el físico teórico, ay, ¿cómo se llama? Stephen Hawking. Ajá, sí, 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 sí. El inglés Stephen Em, Hawking. Tiene una serie donde explica el universo y uno de esos capítulos está destinados a explicar el origen del universo. Y ahí es donde, a través de experimentos muy sencillos, explica cómo es que el universo es formado en todo momento desde la fuente del observador. Entonces, eso puede ayudar a explicar un poquito este proceso donde el universo se construye desde lo observado. Y pues yo creo que con eso podría ser un buen fundamento. Ya para temas más densos, pues más bien ahí pongan en los comentarios específicamente qué tema les gustaría, ¿no? Y yo encantado de compartirles contenido. No, pues mi amigo, estupendo, estuvo bien interesante esta charla. Da para más, pero bueno, pues el tiempo ya se nos acaba. Te agradezco muchísimo tu tiempo, que nos compartas tu conocimiento, todas las horas que pasas pues estudiando, porque pues esto no está sacado de la manga, ¿verdad? Tiene todo un fundamento. Entonces son muchas horas de estudio para compartirlas con nosotros, así que te lo agradezco infinitamente. Muchísimas gracias. Gracias a ti por generar este espacio, por favorecer este espacio, por regalarme también de tu tiempo para poder generar esta dinámica y acercar este tipo de temas a todo aquel que esté interesado en seguir el contenido. Y pues bueno, a todos los que nos observan también, muchísimas gracias por su seguimiento en redes sociales. Como se habrán dado cuenta, nos estamos moviendo de plataforma, estamos tratando de movernos mucho más a contenido de YouTube, contenido un poco más amplio, un poco más explicativo, y al final el objetivo es, pues bueno, difundir y sumar a las diferentes metáforas de vida y a las diferentes metáforas trascendentales para que puedan las personas hacerse conscientes y responsables de su poder generador y transformador, ¿no?
Maravilloso, mi amigo. Pues sin más que decir, te agradezco infinitamente a todo el auditorio también. Que la pasen excelente. Muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Hasta pronto.